Hola a todos, mi nombre es Sebastián Herrera Stay, desarrollador de recursos didácticos del área de historia de preuniversitario CEPECH, y en este video vamos a revisar una pregunta de la PAES regular del proceso de admisión 2025, la pregunta número 24 del modelo que se acaba de publicar. La pregunta dice así: la idea de progreso indefinido fue uno de los conceptos culturales del siglo XIX que estuvo presente en la construcción del ideario político de la élite chilena. Durante la primera mitad del siglo XIX, ¿cuál fue una de las manifestaciones de este concepto en el desarrollo político de la República en Chile? Yo elegí esta pregunta porque me resulta especialmente interesante debido a que incorpora un concepto, como es el concepto de progreso indefinido, acá lo vamos a destacar, que tradicionalmente lo asociábamos a el contexto europeo. Pero ya acá en la pregunta, ¿cierto? Nos señalan que el progreso indefinido estuvo presente, es decir, como idea, tuvo su influencia en la construcción del ideario político de la élite chilena. Ya influyó en el pensamiento de la élite chilena esa idea del progreso indefinido. ¿Ya? Entonces, desde ahí me resulta interesante cómo las nociones o el desarrollo político, el desarrollo económico, el desarrollo de las ideas, los conceptos culturales están influyendo en la construcción del Estado en Chile. Entonces, desde esa perspectiva me parece interesante y especialmente bajo ese concepto, ya como tal, el del progreso indefinido. Entonces la pregunta nos dice, y aquí ya vamos a la pregunta directa que nos están haciendo, ya nos dice, durante la primera mitad del siglo XIX. Entonces, ese elemento nosotros tenemos que tenerlo presente para poder resolver adecuadamente la pregunta, porque nos establecen un marco temporal que va a ser relevante a la hora de desestimar alguna de las opciones de respuesta que nos ofrecen en esta pregunta, ¿ya? Por lo tanto, ahí ese elemento tenemos que tenerlo muy a la mano, ¿ya? Durante la primera mitad del siglo XIX. Entonces, la pregunta directa es, ¿cuál fue una de las manifestaciones de este concepto en el desarrollo político de la República en Chile? Entonces, para que nosotros podamos resolver adecuadamente, necesitamos necesariamente saber qué es lo que era el progreso indefinido, para saber cómo este influye en la élite chilena, en la construcción de su ideario político, para desde ahí poder determinar, ¿cierto?, finalmente cuál fue una manifestación ya concreta durante ese periodo. Por lo tanto, la primera situación es tener claro el concepto, el progreso indefinido. ¿Y qué es lo que era? Entonces el progreso indefinido era básicamente una interpretación, ¿ya? Era una idea, ¿ok? Una idea cultural que está asociada, por supuesto, al desarrollo del liberalismo, del positivismo, al desarrollo del industrialismo, ya muy propio del siglo XIX, especialmente en Europa, y que decía que la sociedad, la humanidad, avanzaba continuamente, ya desde la perspectiva social, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva política. Las condiciones materiales que se iban desarrollando permitían este progreso de la sociedad, este avanzar continuo, lineal, hacia un futuro que evidentemente era mejor. Bien, entonces tenemos que tener claro esa idea, ya cómo esa idea que yo acabo de explicar y que tuvo su influencia en el ideario político de la élite, finalmente cómo se manifiesta en la realidad histórica concreta de la primera mitad del siglo XIX. Bien, esa es la explicación y es lo que debíamos tener claro para poder responder esta pregunta. Bien, vamos a evaluar cada una de las opciones de respuesta que nos entregaron. La opción A, que dice: la relevancia dada a la incorporación del país a los organismos internacionales. Esta opción de respuesta es incorrecta
porque esa lógica de incorporarse a organismos internacionales es más propia del siglo XX, no de la primera mitad del siglo XIX. En ese periodo, ¿cierto? La primera mitad del siglo XIX, Chile todavía era un Estado-nación que estaba en formación, que estaba en ese proceso de consolidación política, de consolidación económica, de establecimiento de la soberanía territorial, de la construcción de la nación a través de distintas iniciativas. ¿Ya? Por lo tanto, todavía no estaba esta lógica de ser parte de organismos internacionales. ¿Ya? Esto se va a desarrollar de manera más propia durante el siglo XX. Por ejemplo, con la incorporación del país en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. La opción B también es incorrecta. El protagonismo asignado a los sectores medios en la dirección de los asuntos públicos. Durante la primera mitad del siglo XIX ocurren dos cosas. La primera, el poder político y económico estaba concentrado en la élite chilena, ya no en los sectores medios. Por lo tanto, ahí ya tenemos un primer elemento. Y el segundo es que los sectores medios estaban en formación, ya los sectores medios se van a ir desarrollando a lo largo del siglo XIX y a partir fundamentalmente de lo que va a ser el desarrollo de la educación. Por lo tanto, durante la primera mitad del siglo XIX, no era posible que los sectores medios asumieran un protagonismo en la dirección de los asuntos públicos. Eso va a ser llevado a cabo por la élite, ¿de acuerdo? Entonces, la opción B se descarta. ¿Qué pasa con la alternativa C? La alternativa C es la opción correcta, ¿ya? ¿Qué dice? El impulso otorgado a las actividades productivas mediante distintos cuerpos legislativos. ¿Por qué es correcta? Porque el Estado, durante la primera mitad del siglo XIX, y eso lo voy a reiterar constantemente para que quede claro que estamos situados en ese marco temporal, ¿ya? El Estado entendió que el crecimiento económico, que el desarrollo económico era una vía para fortalecer la república, ¿de acuerdo? Es decir, las medidas que se van a implementar desde la década de 1830, por ejemplo, con los almacenes francos, con la modernización de la recaudación impositiva desde el Estado y después la creación de organismos con esta perspectiva económica, va a permitir o van a estar alineados con la visión de que el progreso material que pudiera desarrollar el país iba a permitir también el desarrollo político y el desarrollo social. Cuestión que estaba plenamente alineada con esta idea del progreso indefinido. ¿Ok? Por lo tanto, es la opción correcta. Y por último tenemos la alternativa D, que bueno, ya sabemos que es incorrecta, pero ¿por qué es incorrecta? ¿Qué dice? La promoción de una estrategia de expansión de los límites territoriales hacia países vecinos. Alguien pudiera estar pensando, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico. Si alguien pensó en la Guerra del Pacífico, claro, tiene una perspectiva económica asociada al tema del salitre, ¿verdad? Si alguien lo piensa desde ahí, ok, eso está correcto. Pero eso no ocurre durante la primera mitad del siglo XIX, eso ocurre en la segunda mitad del siglo XIX. Por lo cual, desde la perspectiva temporal, no encaja dentro de lo que nos exige la pregunta. Y además, esos procesos, ¿cierto?, territoriales también lo podemos vincular a lo que es la consolidación de la soberanía nacional. También tenía esa perspectiva, ¿ok? Por lo tanto, es incorrecta y ya sabemos que la alternativa correcta de esta pregunta entonces es la opción C. Pues bien, ahora que hemos llegado al final, quiero invitarte a que le des like a este video, te suscribas a nuestro canal de YouTube para que te mantengas al tanto de toda la información y de muchos videos más que vamos a entregarte sobre lo que es la prueba de acceso a la educación superior. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Chao, chao.